¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un estallido social? ¿Hasta cuándo se le va a permitir a este presidente y a la primera dama, porque los dos dicen que gobiernan, creo que más una que otro, pero en fin, eso ya es opinión personal, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se le va a seguir permitiendo que estén destruyendo este país? Sí, mira, primero hay que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Este gobierno ofreció y embaucó a una parte de la población con que aquí desempleo cero, y resulta que ahora efectivamente hay más desempleados que el año pasado, que cuando llegó Ortega. Este gobierno se proclama el campeón de los pobres y sin embargo ahora hay más pobreza que cuando llegó el presidente a la presidencia. Este gobierno se proclama, ¿verdad?, abanderado de las luchas sociales, etcétera, etcétera, de la izquierda, y resulta que ahora hay más desigualdad en Nicaragua que antes. De hecho, los salarios reales de los trabajadores empezaron a desplomarse a partir de enero y no han dejado de desplomarse. ¿Qué significa? Que el que está desempleado no tiene esperanzas de empleo porque hay más desempleo, y el que está empleado no tiene esperanzas de mejorar porque cada vez compra menos con su salario. Ahí están las filas en la embajada de Costa Rica. Pero lo que hay que entender, ¿verdad?, es que a los políticos les corresponde una cuota de responsabilidad, pero este gobierno que está acostumbrado, ¿verdad?, a las posiciones de fuerza y que está empeñado en una postura tiránica, dictatorial, solo se va a contener efectivamente cuando la población salga a la calle. Por eso nosotros estamos con mucho entusiasmo respaldando la iniciativa de que la gente salga a la calle a manifestar su inconformidad, a manifestar su protesta. De hecho, nosotros, el MRS, como partido político, vamos a empezar a organizar acciones de protesta en distintos lugares públicos, porque efectivamente el doble discurso, la hipocresía, mientras por un lado se dice quieren que se vaya Unión Fenosa, yo también quiero que se vaya Unión Fenosa. Por otro lado, se están en contubernio para otorgarle a Unión Fenosa, para extenderle la concesión de distribuidor a generador de energía, para permitirle la elevación de las tarifas. Y ahora con esta ley salvaje e hipócrita, que se llama, o que se mal llama, ley antifraude, y en realidad lo que es ley Viva Unión Fenosa, ¿ya? Porque por un lado te dieron la condulce en esta ley que estaba en proceso de aprobación y a la que nosotros nos oponemos, el MRS se opone, supuestamente para equilibrar los consumidores con Unión Fenosa, pero de manera hipócrita en el último artículo se ponen en vigencia un conjunto de disposiciones del Código Penal, se adelanta la aplicación del Código Penal para castigar con cárcel a los consumidores, y se dice también de manera hipócrita que esto es solo para los grandes consumidores, y a como está redactado el artículo dice que a los que consuman el equivalente a más de 2 salarios mínimos. Eso podría decirse hoy, efectivamente, quienes consumen más de 2 salarios mínimos son los grandes consumidores, pero con la inflación que hay aquí y con la elevación de las tarifas, ahorita son los de 700 kilowatts, mañana los de 600, pasado mañana los de 500, y todas las pulperas, las vendedoras de pollo, las vendedoras de carne, etcétera, se fueron en el saco con esa ley. Y esa ley llegó la iniciativa firmada por el presidente de la República. ¿Para qué? Bueno, para darle un garrote a Unión Fenosa para que obligue a pagar a pesar de la elevación de las tarifas. ¿Y quiénes están detrás de ese negocio? No solo Unión Fenosa, sino que también están los generadores, pero también los que le dan crédito a los generadores. ¿Quiénes le dan crédito a los generadores? Esa nueva oligarquía clandestina, por el momento, que se está lucrando, que se está beneficiando de la ayuda petrolera venezolana, que se supone que es para todos los nicaragüenses, y lo que está es un grupo beneficiándose y en un contubernio que la gente tiene que saberlo. ¿Y es legal ese compra? ¿Puede el Estado comprar acciones sin la aprobación de la Asamblea Nacional? A mi juicio no. A mi juicio... ¿Vos que sos de la Comisión de Justicia también? Yo no soy de la Comisión de Justicia, pero a mi juicio, en todas las inversiones que tiene el Estado, que las hace en nombre de todos los nicaragüenses, el que puede dar la autorización de hacerlo o no
es la Asamblea Nacional. Tiene que ir a la Asamblea, ¿verdad? Eso totalmente, ¿verdad? Pero aquí yo creo que hay varios puntos sobre el tema de la inflación y el tema de esto que creo que hay que profundizar un poco. La inflación en Nicaragua, todavía nadie nos ha explicado por qué es que está tan alta la inflación en Nicaragua. Vamos a ver Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunque importan un poquito menos de petróleo en relación al porcentaje de generación, pero importan 60, en algunos casos casi 70%, nosotros 85%. Entonces, ¿por qué la inflación en Nicaragua es el doble de la de Honduras o el doble de la de los otros países? No le podemos atribuir solamente al petróleo. No le podemos atribuir que es el doble en Nicaragua que la de Honduras porque consumimos arroz y frijoles, porque igual consumimos, porque el arroz y los frijoles han subido, o porque el maíz ha subido, porque consumimos exactamente igual. Tiene que haber otra explicación. Y la explicación que yo puedo encontrar es, primero que todo, hay una falta de capacidad del gobierno de hacer que sembremos más, que produzcamos más, por la falta de confianza. Y la segunda, que la quiero relacionar al tema que vos mencionabas, es el hecho que hay una cantidad de plata entrando a este país que el Banco Central, primero, porque nadie quiere comprar los títulos del Estado, no la puede sifonear para que balancear las entradas y las salidas de la plata, porque entonces si vos tenés 10 Córdoba, cada uno de esos huevos vale 5. Pero si vos tenés 20 pesos y no tenés 2 huevos más, entonces esos huevos pasaron a valer 10 pesos cada uno, porque son 20 pesos demandando 2 huevos y antes 10 pesos demandando 2 huevos. Entonces, ¿qué pasa? Con la entrada importante que no la podemos controlar, no pasa a través del presupuesto general de la República, y el Banco Central no tiene la capacidad de absorber esa liquidez extra que está entrando en la plata de Venezuela, es lo que nos está haciendo tener mayor inflación que en los otros países. Entonces, para mí la importancia de que sepamos cuánto es, de dónde viene, cómo se usa, cómo se controla, es vital para evitar la inflación. La culpa de que tengamos una inflación el doble de la inflación que hay en el resto de los países centroamericanos se debe, además del precio del petróleo y los otros productos, principalmente esa extra inflación en relación a Centroamérica, a la plata que está entrando de Venezuela sin control. Tengo que ir a un corte comercial, pero cuando regresemos, hombre, entonces, ¿por qué jodido ahora que están trabajando coordinadamente y se ve que están haciendo enormes esfuerzos las bancadas liberales junto con el MRS? ¿Por qué ya no aprueban de una vez por todas la ley para quitarle el control de Petronic? Y eso podría ser un paso importante para tratar de transparentar y legalizar, pongámosle pues, de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, esa plata venezolana que está viniendo. Vamos a un corte y regresamos con la respuesta del diputado Eduardo Montenegro y el diputado Enrique Sáenz. Estamos de regreso, amigos televidentes, en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el diputado Eduardo Montenegro y el diputado Enrique Sáenz. Enrique, ¿vos querías agregar? Mira, ¿qué pasó con esa ley de Petronic que está en la Comisión de Justicia? Mira, este proyecto dictatorial tiene 3 patas. Una pata es el control y la manipulación institucional, ¿verdad? Otra pata es el de los CPC, para el control ciudadano y eventualmente incluso para la represión ciudadana, o por lo menos para la contención. Y la tercera pata son los fondos de la cooperación venezolana. Sin esta pata de esa discrecionalidad en el control de los fondos, las otras dos no funcionan. Entonces es clave, realmente si nosotros efectivamente estamos comprometidos en la lucha para impedir que termine de consolidarse una dictadura en este país, tenemos que entrar al control de los fondos de la cooperación venezolana. Esos fondos podrían ser una bendición para este país, podrían ser una bendición si se invirtieran de manera transparente en caminos, en infraestructura, en salarios para los maestros, en salarios para los trabajadores de la salud, pero se están convirtiendo en una maldición. Son 300 millones de dólares anuales que nadie sabe para dónde van, o mejor dicho, lo sabemos pues, y en realidad lo que están haciendo